Bienvenidas y bienvenidos. Desde Victoria 147 nos fue importante hacer un espacio de reflexión hoy, 8 de marzo. Muchas cosas han cambiado y evolucionado, otras no. Y tomarse un espacio para entender dónde estamos, qué hemos hecho y qué nos falta por hacer es fundamental. Así que algo bien importante hoy es ir cerrando brechas de oportunidades entre hombres y mujeres, y eso es algo de lo que vamos a hablar hoy. Somos nuestras decisiones y me emociona lo que estamos viviendo porque es un tiempo de cambio y es un tiempo en donde podemos alcanzar esta oportunidad para evolucionar. Así que algo importante, este espacio no pretende señalar, no pretende juzgar y mucho menos afirmar si un género es mejor o peor que otro. Lo que sí quiere o lo que sí sugiere este espacio es cuestionar, proponer y conciliar el futuro que nos conviene a todos por igual. Así que hoy tengo la oportunidad de platicar con mujeres que han hecho historia, que han roto paradigmas, han ignorado normas, han sido referente y han tomado decisiones que tienen el impacto en la vida de muchas personas. Son mujeres factores de cambio. Hoy tengo la oportunidad de compartir este espacio con ellas para hablar de lo que se ha hecho, se está haciendo y está por hacer en torno a las mujeres en el mundo de los negocios y en el mundo de las decisiones. Así que antes de darles entrada, quiero contarles un poquito sobre ellas. Voy a leer brevemente algo de sus biografías y empiezo con Maribel Quiroga, autora del libro El turno es nuestro. Maribel es especialista en relaciones corporativas e institucionales. Ha desempeñado puestos directivos en Lala Institucional, Cerveceros de México y Strategic Affairs. Actualmente es consejera editorial de la sección Negocios en Grupo Reforma y socia del capítulo México del International Women's Forum. Después tengo a una querida aliada que ha trabajado con nosotros en Victoria 147 apoyando a nuestras emprendedoras. Ella es Andrea Amosurrutia, que es subdirectora de Finanzas, Sustentabilidad y Comunicación corporativa de Grupo Herdes. Andrea es especialista en temas de finanzas, diseño e implementación de estrategias para la transformación de la cultura financiera. Y es increíble ver a una mujer en el mundo de los números que de pronto como que dejamos fuera. Desde 2010 forma parte de Grupo Herdes, empresa mexicana líder en la industria de alimentos. En 2020, gracias a su liderazgo, estableció la alianza Semillero Nutriza entre Grupo Herdes y nosotros Victoria 147, y Andrea siempre ha sido una creyente del impacto que puede tener empresas grandes trabajando con pequeñas para fomentar la economía, y ha becado a través de este programa a varias de nuestras emprendedoras para que justamente posterior a nuestro programa se integren a su cadena de valor en Grupo Herdes, y eso es increíble. Gracias, Andrea, por estar acá. Otra también colaboradora increíble de Victoria 147 que ha mentoreado y acompañado a muchas de nuestras emprendedoras es Greta González, directora general de la División de Viajes Compartidos de Uber para México. Greta es la primera mujer al frente de una de las empresas de redes de transporte a nivel global, como Uber. Durante su carrera profesional, forjó su experiencia en servicio al cliente, fue directora de Customer Service en Virgin y llevó a la marca a tener resultados de rendimiento superiores al estándar del mercado a nivel nacional. Gracias, Greta. Y por último, y no menos importante, está Lucero Álvarez, periodista titular en el financiero Bloomberg e Índigo Radio. Lucero es periodista con 20 años de experiencia en televisión como conductora, reportera, redactora y productora. Ha formado parte de los equipos de noticias de canales de televisión como el financiero Bloomberg, Telemundo, ADN 40 de TV Azteca y Televisa. Ha realizado coberturas especiales como el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, el Foro Económico para Latinoamérica y la Semana Nacional del Emprendedor en México, entre otros. Me quedo corta con sus breves bios porque sé que hay muchísimo más atrás de solo estas palabras. Y quiero decirles bienvenidas, ¿cómo están? Gracias por la Muy bien. invitación, un gusto. Buenísimo. Oigan, y si les parece bien, ya que hoy es una charla entre amigas, disfrutando y celebrando este día para cuestionarnos de lo que hay que hacer, pues yo propongo que un poquito nos zarandeemos la pena, el nervio, el estrés, ¿no? Ya empieza la tardecita, relajemos para que la información salga, fluya, la pasemos platicando entre amigas que, pues, no sé, tienen puntos en coincidencia y temas de los cuales hablar. Así que ya una vez que la relajación llegó a nosotras, comienzo con
Hablando un poco del contexto del que estamos viviendo y cómo vamos a abordar la conversación. En el mundo del emprendimiento, el 20% de las empresas son dirigidas por mujeres. En solo 21 países, hoy mujeres son jefas de gobierno, mientras que en 119 otros países nunca se ha elegido a una mujer. No llegamos a cubrir más del 10% en consejos de administración y 20% en posiciones directivas. Yo creo que esta realidad es responsabilidad de todos. Aunque hemos avanzado, es un camino aún disparejo. Y creo que hay factores como y acciones o leyes o reglas no habladas o roles que justamente son el resultado o dan el resultado de esos porcentajes. Y con ese contexto quiero empezar contigo, Maribel, preguntándote ¿cuál es tu punto de vista sobre quiénes son los actores y las acciones claves que están ocasionando esta realidad aún dispareja? Y me gustaría abordarlos desde un punto de entender los factores externos a la mujer e internos, porque creo que nosotros también provocamos mucho de lo que ha sucedido y está en nuestras manos también cambiarlo. Entonces, ¿qué opinas, Maribel? Muchas gracias. Gracias, Victoria, por la oportunidad de estar aquí hoy. Por supuesto, a Greta, Andrea y Lucero por compartir este espacio. Brevemente, yo creo que ciertamente hay dos tipos de limitaciones, ¿no?, que tenemos, como bien señalas, Victoria. Una son las limitaciones externas, ¿no?, la que la sociedad lleva construyendo literalmente desde hace siglos. Tenemos una visión y una educación masculina del mundo, ¿no? O sea, literalmente cuando se dice que tenemos esta educación patriarcal, bueno, pues no solo la tienen los hombres, también la tenemos nosotros, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una de las consecuencias o de los efectos externos. Pero también tenemos limitaciones autoimpuestas, algo que nos creímos desde que éramos chiquitas o quizá más grandes en algún punto de nuestra vida. Por ejemplo, no soy buena con los números. Eso es claramente una limitación autoimpuesta, porque eso se resuelve, no voy a decir fácilmente, pero eso se resuelve con capacitación, con preparación y quizá también con mentoría, ¿no?, que es algo que ustedes hacen increíble en Victoria 147. Entonces, creo que tenemos que aprender a identificar cuáles de estas circunstancias o de estos factores dependen de nosotros mismos, cuáles podemos romper internamente. Por supuesto, nos vamos a enfrentar con miedos, pero bueno, pues la única manera siempre de vencer el miedo, y me gusta mucho repetirlo, así como el síndrome del impostor, es actuando, ¿no? Tienes que ver qué es lo que te da miedo, irte sobre ello, tomar una decisión y actuar en consecuencia. Entonces, eso cuando se trata de los temas internos, y cuando se trata de los temas externos, pues tenemos que hacer justamente esto que estamos haciendo nosotras el día de hoy, Día Internacional de la Mujer, juntas. Dialogar, acordar, hablar con quien tenemos que hablar. Y una cosa que sucede, ya por último, una situación que sucede en la sociedad mexicana es el tema de, lo decía Patricia Mercado, actual senadora de la República hace algunos años, que mientras en este país el cuidado de los grupos más vulnerables, léase niños, enfermos y ancianos, esté exclusivamente, digamos, en manos de las mujeres, va a ser muy difícil lograr una equidad propia y, digamos, un tema de equidad salarial. Entonces, bueno, esos serían algunos factores que me gustaría mencionar, Victoria. Totalmente de acuerdo, Maribel. Creo que algo que también yo repito constantemente es esta, esta parte que nace de nosotras, que es creerlo, creer que somos capaces. Y hay una estadística que dice de McKinsey que cuando tú promueves a un hombre, él se siente cómodo con tomar esa decisión o esa posición si tiene el 68% del conocimiento del puesto versus el 95 o 100% del conocimiento que espera tener la mujer para decir, sí, estoy lista, estoy preparada, ¿no? Y va mucho en aversión de riesgo, va mucho en estos también roles de perfección, ¿no? Que nos autoimponemos. Y por supuesto, creo que esto es tarea de todos, no nada más es las mujeres, claramente es todo este contexto. Y en Victoria 147 últimamente hemos estado contratando a muchas mujeres estando embarazadas y te das cuenta de todos estos momentos en donde el rol de ser mujer cacha tantas chambas más, ¿no? Se enferma el chavo y le hablan en la guardería al primer número que es el de la mamá, en lugar de a los dos o al lugar al papá. Entonces hay muchas cosas tanto en el sector privado como en el sector público que hay que empujar para cambiar. Y estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Maribel. Sin duda. Eh, Greta,
somos nuestras decisiones. Y hoy somos las decisiones también de nuestras generaciones anteriores y vamos a ser las de las posteriores. ¿Qué decisiones como Greta persona y qué decisiones como Greta directiva en Uber estás haciendo que provocarán un cambio en la mujer del futuro? Gracias, Ana Victoria. La verdad que es un placer estar aquí con este panel. En Uber, desde Uber es una compañía que definitivamente revolucionó la forma en que la gente se mueve, tan sencillo como tocar un botón, ¿no? Y sabemos que esta tecnología es algo que nos ha permitido como compañía también generar movilidad urbana, pero sobre todo ha permitido generar oportunidades económicas flexibles. Entonces, desde Uber, una de las responsabilidades o uno de los compromisos que yo tengo es promover el crecimiento, desarrollo profesional de las mujeres en tecnología y que además participen, ¿no? Impulsar su participación, no solo desde adentro, sino hacia afuera. Y queremos romper estereotipos, queremos de verdad ser una plataforma que atraiga mujeres también al frente del volante. Somos desde Uber y yo en particular que traigo la bandera de que soy una firme creyente, como sabes, de la capacidad que tenemos las mujeres y esto pues definitivamente ayuda a influir sobre la construcción de una cultura organizacional que es lo que yo y en conjunto con el liderazgo de Uber, no solo a nivel de México, sino también a nivel global, estamos buscando definitivamente lo que es la diversidad y la inclusión como uno de los valores culturales de la organización. Es a través de la diversidad y la inclusión es que realmente podemos crear cultura. Pero no se queda ahí. Nosotros en Uber tenemos lo que llaman unos grupos que son de recursos para distintos tipos de necesidades y el grupo de recursos más grande se llama Women at Uber, que es el más grande, el más representado, y es a través de este tipo de recursos que tenemos internamente, es que definimos ciertas estrategias, y las estrategias para efectos de mujeres van desde lo que es crear comunidad, que sabemos que crear comunidad es sumamente importante para generar oportunidades que impulsen a las mujeres a creer en ellas, participar también en redes de apoyo que son sumamente necesarias para justamente atender este balanceo de muchas de las cosas que les tocan a las mujeres. Es también crear cultura, es otro pilar que trabajamos, es la cultura no solo, porque esto es un grupo que no es nada más dirigido a mujeres, es sumamente importante involucrar a quien sea, ¿no? Hombres y mujeres. Y con eso vamos ampliando en la base de las personas que están apoyando desde Uber para que haya mayor inclusión y mayor equidad de género. Y también queremos trabajar, otro pilar es que seamos un gran lugar para trabajar, ser un gran lugar para trabajar donde las mujeres y las personas se sientan seguros de que van a ser incluidos y que va a haber equidad y que todos, no importa quiénes seamos, seamos bienvenidas. Y por último, también tenemos toda la parte del desarrollo profesional, que es sumamente fundamental, es fundamental porque queremos promover y brindarle a estas mujeres el espacio para que realmente se sientan con la seguridad que necesitan. Entonces, no solo invitamos a que las mujeres en Uber hagan o practiquen o tomen mentorías fuera, pero dentro de Uber, yo participo, por ejemplo, activamente mentoreando mujeres profesionales en ese proceso para llegar a niveles ejecutivos. Estamos ahí, estamos pendientes y con eso cierro con el orgullo de que en México nuestro equipo tiene un 47% de representación femenina y de ese 47 más ocupan cargos de liderazgo importantes. Entonces, ahí te dejo un poco dónde estamos parados ahorita en Uber con respecto a esta misión que tenemos. Gracias, Greta. Y dijiste algo muy interesante sobre la cultura que creas, ¿no? Nosotros dentro de Victoria 147 hicimos o hemos hecho algunos estudios sobre género dentro de las compañías, ¿no? Y hemos hecho también una certificación que justamente diagnosticaba cómo estaban las empresas y veíamos que aquellas que no tenían genuinamente el interés de crear diversidad por los factores correctos, es que no sucedía nada. Si no viene un efecto cascada en donde los directores de realmente crean en esto como filosofía, no nada más como un sello de marketing, sino como que realmente creen en la misión. Y esto no desciende, la verdad es que pueden tener buenas ganas gerentes o coordinadores o un director, pero si no parte de realmente creer en la misión y pues ahora sí que ser congruente en tu día a día, pues no sucede nada, ¿no? Y más ahora que creo que México se está perdiendo de talento en el sentido de que
Hay muchas chavas que están estudiando, hoy ya somos 52% las mujeres que nos graduamos a nivel licenciatura, ¿no? Y solo representamos el 38% de la población económicamente activa. Entonces todavía hay que incentivar a que esas mujeres talentosas, capacitadas, realmente se inserten a la hora de ser productivas, ¿no? Gracias, Greta. Quiero ir justo con nuestra siguiente panelista, porque estaba leyendo sobre que las empresas, bueno, y lo hemos visto, ¿no? Que tienen directoras o líderes pues en las cabezas de las compañías, pues suelen tener equipos más diversos, ¿no? Pero también hemos visto que a diferencia, o sea, la diferencia de liderazgo que ha tenido en esta temporada del COVID, los distintos países que son liderados por mujeres. Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, ¿no? Y las decisiones que han tomado alrededor de esta pandemia. Andrea, esta pregunta es para ti. ¿Qué crees que sea diferente entre un liderazgo femenino y masculino? ¿Y cómo integrarías a ambos en la toma de decisiones de países, empresas, casa? O sea, ¿cómo le sacamos el mayor provecho a ambos y cómo integramos a la voz femenina que de pronto hasta hoy ha estado pues agarrando tracción y buscando su lugar? Cuéntanos, Andrea, ¿qué opinas? Mil gracias por la invitación. También estoy muy contenta de estar con mujeres tan increíbles en el panel. Yo diría en principio que no es que sea, como tú lo decías en un principio, ¿no? No es un tema de qué es mejor, qué es peor, pero yo creo que en una sociedad donde habemos pues prácticamente 50% hombres, 50% mujeres, el hecho de que no estemos representadas en ese porcentaje en cualquier esfera, pues significa que estamos dejando de tomar en cuenta a ese 50% que también forma parte de todo. Entonces, es muy importante que las empresas consideren, por ejemplo, en el caso de una empresa de alimentos como nosotros, pues sería un error no tener a mujeres a lo largo y ancho de toda la organización, desde el consejo de administración hasta cualquier nivel que me digas, porque al final del día dejaríamos de ver y de considerar y de atender las necesidades de las mujeres que allá afuera están tomando las decisiones de compra sobre nuestros productos y aparte sobre la preparación de los alimentos en casa. O sea, a mí me parece que el tema tiene que ver con que cualquier subrepresentación implica estar perdiendo una parte de la realidad y entonces pues puede ser que las necesidades que crees que estás satisfaciendo no sean tan reales, ¿no? Entonces, cuando vemos a estas extraordinarias mujeres frente a COVID, ¿no? O a las condiciones que COVID nos ha presentado, me parece que ahí ellas son punta de lanza porque deja de haber un tema de si, o sea, no hay cuestionamiento, ¿no? Los resultados son muy evidentes y creo que ellas nos ayudan a no tener que defender por qué es importante tener a las mujeres ahí. Yo creo que ya hay resultados suficientes que hablan de que no somos mejores, no somos peores y somos visiones que se integran. Entonces yo creo que es muy importante que bajo cualquier ámbito y ya sea empresa, gobierno, lo que sea, o sea, que consideremos que somos visiones complementarias y que el hecho de que no estemos representadas pues significa estar perdiendo una enorme oportunidad. De acuerdo, Andrea. Y no sé si de pronto te pasa, tú que estás en el área financiera, yo cuando entré a trabajar me di cuenta que yo era la única mujer en muchas de mis salas de junta, ¿no? O en muchas reuniones. ¿Hace falta algo de lo femenino en el mundo de los negocios hoy? O sea, cuando de pronto tú eres la única en la mesa, ¿te das cuenta de que la dinámica cambia? Sí, sí, totalmente. Yo tengo 10 años en Nerdes. Me ha tocado ver la increíble transformación que hemos hecho en estos 10 años, pero sí es un hecho que no, o sea, no estamos bien representadas, me parece de pronto, ¿no? O sea, todavía sigue habiendo muchas reuniones donde pues, soy yo o somos un par, ¿no? De mujeres en la sala. Y creo que al final del día yo tengo el privilegio de estar en un lugar donde no hay rechazo, ¿no? Y eso me ha permitido a mí simplemente sentirme libre para expresar mi punto de vista y al final del día creo que ambas partes nos hemos dado cuenta de lo que te mencionaba hace un ratito, ¿no?
que somos complementarios y que en la medida en que ambos aportemos a la solución de los temas, nuestra visión y nuestra solución es mucho más efectiva. Claro. Sabes, el otro día les cuento, estaba viendo un TED y hablaba justo de la diferencia entre la energía femenina y la masculina. Y nuevamente, aquí sin ponerle hombre o mujer, ¿no? Porque creo que el hombre puede tener también mucha energía femenina y la mujer masculina y está bien. Y todo tiene estas dualidades de energía, por así decirlo. Y decía que justamente hay atributos en la energía masculina diferentes a la de la femenina en términos de que la energía masculina lo que busca es el fin, es el resultado. La femenina busca el proceso, el camino, la experiencia. Y daba el ejemplo de como cuando tomas un café. Si tomas café por el tema de que te va a despertar, por los efectos antioxidantes, estás tomándolo desde una manera muy masculina. Si tomas el café por el ritual de prepararlo, de olerlo, de disfrutarlo, es una forma muy femenina. Y así también yo creo que en el mundo de los negocios, cómo haces el acercamiento a problemáticas, cómo tomas decisiones, cómo concilias puntos de vista. Creo que ambas energías tienen que estar presentes, inclusive balanceadas en nosotros mismos, para que realmente lleguemos a pues, un lugar mucho más favorable para todos de trabajar, ¿no? Y bueno, siguiendo con la plática, algo que hemos hecho también desde un inicio en Victoria 147 es compartir las historias de mujeres emprendedoras que están en la academia, porque creemos en el poder de la visibilidad y en el poder de la inspiración de decir, oye, si ella puede, yo también puedo, ¿no? Y aquí voy con Lucero, la experta comunicadora. ¿Cuál crees, Lucero, que sería la narrativa que tendría mayor impacto para contar estas historias y cómo tomar más voz en los medios de comunicación? Hola, gracias. Antes que nada, aprecio muchísimo esta invitación. Bueno, mira, en las últimas décadas las mujeres han tenido más participación en los medios, desde formar parte de consejos editoriales, puestos directivos, ocupar espacios importantes en noticieros estelares, hablamos de noticieros de la noche, tienen importantes columnas en periódicos, noticieros también con una gran audiencia en radio. Y bueno, creo que antes las mujeres pasábamos hace muchas décadas, ¿no? Pasaban más tiempo en casa con las labores de hogar, mientras los hombres pues eran los que salían, tenían contacto con eventos sociales, políticos, económicos, y desde aquel tiempo pues decía que ellos por tener ese contacto quizá tenían mayor credibilidad para contar las noticias. Esto ha cambiado totalmente porque las mujeres ya salimos de casa, ya nos involucramos con lo que pasa en el mundo en cualquier ámbito. Ahora lo que falta, por supuesto, es igualar las remuneraciones y, por supuesto, condiciones de trabajo en muchos lugares. Pero bueno, desde mi trinchera, a mí me da mucho gusto cuando entrevisto a directoras ejecutivas de empresas. Ahorita tú dabas un dato interesante, 20% de los emprendimientos son dirigidos por mujeres. Bueno, a mí me pasa algo similar. Un 80% de los CEOs que yo he entrevistado aquí en México son hombres. Creo que nos falta muchísimo todavía en este asunto, pero también me da mucho gusto cuando doy noticias como, por ejemplo, instituciones internacionales, ¿no? que están poniendo a la cabeza a mujeres. Lo acaba de hacer esta semana en la Organización Mundial de Comercio, ya puso a una sudafricana ahí, el Banco Central Europeo lo encabeza Christine Lagarde, ella ocupó también un puesto, el mayor puesto en el Fondo Monetario Internacional, que ahora también lo ocupa una mujer, Kristalina Georgieva. Uno de los dos últimos candidatos en esta semana para la OCDE, pues resulta que es una mujer. Hablaban de países exitosos y grandes potencias encabezadas por mujeres como Alemania, países que ahorita están llevando de una mejor manera la pandemia, también encabezados por mujeres. Estados Unidos, que ya tiene a una vicepresidenta, Kamala Harris, mujer, y también en México, pues tenemos por primera vez a una secretaria de Gobernación, Olga Sánchez. Esto se me hace importante mencionarlo porque estamos en un momento clave, histórico, golpeado económicamente, en materia también de salud por la pandemia, y creo que están confiando en las propuestas y en la capacidad de las mujeres para el cambio que necesita el mundo. Creo que ahorita necesitamos hacer cambios importantes en la manera de hacer política y en la manera de hacer comercio. Gracias, Lucero. Y
muy valiosa tu aportación, tus datos, y sí es cierto, o sea, estamos destacando y estamos haciendo diferencia. Y quiero preguntarles, y aquí va la pregunta para todas. Todas ustedes han estado en contacto con el mundo global, todas ustedes han entrevistado, sentado, estado en paneles, teniendo reuniones directivas con gente de otros países. Si ponen en perspectiva lo que estamos haciendo en México, en términos tal vez de políticas públicas o en términos también de acciones a nivel sector privado, ¿qué tan distinto estamos actuando y qué tanta la brecha país lo ven en comparación a países referentes? No sé si tengan alguna experiencia, algún dato, algo que me quieran compartir de que cuando escucharon qué están haciendo en un Dinamarca, en un Noruega, en un Francia o inclusive sus iguales en alguna otra, en la empresa, en la sede de otro país, que digan, órale, sí estamos distintos, estamos acercándonos o nos hace falta mucho por hacer. No sé ahí si quieren empezar igual. Maribel, cuéntame si tienes alguna experiencia. Sí, muchas gracias, Victoria. Bueno, yo creo que, digamos, el grito que sucedió el año pasado a nivel mundial de las mujeres, ¿no? Lo que sucedió el 9 de marzo en todo el mundo fue increíble justo por eso, ¿no? Porque efectivamente existen distintos niveles de inclusión, distintos niveles de equidad, dependiendo en la zona geográfica que te encuentres y en el país que estés, pero creo que este clamor, ¿no? Y es una linda palabra, creo que este clamor de las mujeres en el mundo fue el ya basta, ¿no? Tenemos que poder ganar lo mismo por los mismos puestos. En México, pues evidentemente y de manera trágica tenemos una realidad de violencia que todas desafortunadamente hemos vivido y que en este país es una verdadera tragedia, ¿no? Y entonces en México, digamos, el clamor fue distinto. Creo que en Europa tienen un nivel, digamos, por llamarlo de civilización en ese sentido distinto, ¿no? El otro día platicaba con una amiga que, bueno, pues siempre ha sido igual que yo, desde que fuimos mamás, hemos trabajado, ¿no? Y subió un posteo muy simpático a su Instagram donde una mujer decía, ¿sabes cuántas veces me han preguntado quién cuida a mis hijos mientras trabajo? ¿Sabes a mí cuántas veces me lo han preguntado, Victoria? O sea, no sé o sea, no me cabe ni en los dedos de las manos, ¿no? A trabajo nuevo que llego es, ¿y quién se queda con tus hijos cuando trabajas? ¿Sabes cuántas veces se lo han preguntado al papá de mis hijos? Cero, nunca. Cero. Sí. Cero. Entonces creo que puede ser, digamos, un muy buen termómetro, quizá un termómetro casual, pero es un gran termómetro de cómo puede estar un país en términos de inclusión a nivel empresarial o a nivel político. Porque en Europa, pues, o en Estados Unidos, quizá dependiendo también, porque pues Europa son muchos mundos también, igual que lo es México, ¿no? Estados Unidos también, dependiendo del estado en el que estés, pero creo que puede ser, es un ejemplo de un muy buen termómetro de cómo están las cosas sucediendo en un país determinado, no solo con respecto a la equidad salarial, sino a la aceptación, a la normalidad de que tengamos roles, por supuesto, a mí me gusta decirlos combinados y complementarios. De acuerdo, Maribel. Y yo creo que este tema es como muy sistemático y claramente no hay solo una esfera por la cual tenemos que abordarlo para solucionarlo, todo está correlacionado. Pero si de pronto a cada una de ustedes les diera una varita mágica y me dijeran, tienen que arreglar, o sea, que tienen que tener el impacto más grande que puedan en la brecha de la cual hemos hablado entre hombres y mujeres, ¿en dónde se enfocarían? ¿Qué cosita cambiarían? Una sola que pudieran cambiar con esta varita. Me voy a ir con Lucero. ¿Qué cambiarías tú? Bien, la violencia de género creo que es un tema importante y muy rudo aquí en México. Hace unos días, de hecho, escuchábamos unas declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, en las que, bueno, decía que ella ha sufrido violencia de género durante las reuniones de seguridad. Estamos hablando del segundo cargo más importante después del presidente, y dice, si una mujer con ese cargo sufre violencia de género en México, pues ¿cómo estamos los demás?
¿no? Creo que ahí crearía más campañas. Hay campañas, pero creo que no se ha tocado quizá por este tema de la naturaleza, el machismo en México ha sido bastante complicado. Gracias, Y Lucero. fomentarlo desde los niños, ¿no? De acuerdo. Desde ahí, desde la Claro. educación. Gracias. Greta, te doy tu varita mágica. Bueno, yo voy a hablar desde la tecnología de las innovaciones, que creo que es un componente importante que está revolucionando la forma en que le damos acceso a más mujeres. En el caso de Uber, pues la posibilidad de que las mujeres tengan acceso flexible, por lo mismo, porque no podemos cambiar lo que son las tendencias de la noche a la mañana, donde las mujeres tenemos un rol donde podemos o necesitamos ser más flexibles. Y si no, era como en mi época, cuando yo empecé mi vida profesional, era absolutamente binario. O puede o no puede. No había término medio. Hoy en día, con COVID, hemos encontrado la oportunidad de que muchas mujeres, si bien ha sido una carga importante el tener que cuidar sus hijos mientras están a distancia, ¿no? En su casa, Zoom, cuidando niños, a la misma vez han tenido la posibilidad de mostrar que son capaces de poder hacer las dos cosas y a la misma vez entregar sus resultados en la compañía. Entonces, a través de la tecnología, y por eso me siento responsable, porque creemos que sí podemos traer innovaciones y soluciones para que se adapten a las necesidades de las mexicanas. Y esto dándoles acceso y oportunidades que quizás no eran posibles hace 5 años. Esa es como lo que yo creo que cómo yo podría poner mi granito de arena. Gracias, Greta. En lo que sigo dando varitas, recuerden a nuestros amigos medios que están acá conectados, que lancen sus preguntas para que podamos también ir respondiéndolas. Y ahora me voy con mi querida Andrea. Va esta varita mágica, a ver dónde la depositas. Yo tendría que ir con el argumento final de Lucero. O sea, me parece que el tema clave es la educación. Y si realmente tuviera la varita mágica, creo que arreglaríamos gran parte del problema, porque no solo tiene una repercusión en el tema de género, sino en muchos otros más en nuestro país que nos mantienen con un rezago respecto a otros países, a otras latitudes, a otros gobiernos, ¿no? Entonces, y no es un tema fácil, entonces estaría increíble que nos pasaras la varita, ¿no? Porque pues en mi propia casa, o sea, de pronto me veo con retos a la hora de tratar con una personita de 4 años y por más que estoy involucrada en estos temas, o sea, como que sí hay un tema, sí hay que hacer un esfuerzo. O sea, no es una cosa que eres consciente y pum, cambia. Me parece que habría que meterle muchos recursos a ese tema. Y saliéndome del tema de tratar de solucionar solo un problema, eh, hace algunos días escuchaba un podcast. Yo nunca había escuchado a Melinda Gates y me parece que es una persona muy elocuente en cuanto a estos temas. Y quería yo comentarlo porque ella decía que teníamos que enfocarnos en 4 sectores para realmente generar el cambio, ¿no? Y la igualdad y la equidad. Y ella hablaba del sector de tecnología, finanzas, medios y política. Entonces, me parece que pues aquí están todos representados, ¿no? Buenísimo, gracias Andrea. Y coincido contigo, creo que hay un tema educativo que además lo que hace es que crea cultura y hace un inception en nuestros cerebros de manera inconsciente en cómo actuamos. El otro día, déjenme les cuento, me escribe mi director de finanzas y me dice, oye, perdón que te moleste para esto, pero no quiero regarla, vamos a hacer un cambio en la compañía de los policías, y ahora me proponen traer policías mujeres. ¿Tú qué opinas? Le dije, bueno, primero que nada, confío en tu criterio, tú eso decídelo, pero entiendo tu punto, porque mi primera reacción, que fue un total unconscious bias, fue asociar seguridad con hombre, ¿no? Seguridad con fuerza con hombre. Y eso es como, son estas cosas inconscientes que nos vamos cargando y que no nos damos cuenta y que a la hora de tomar decisiones vamos tomándolas erróneamente porque estamos programados y que si si no ayudamos a desaprender eso aprendido es cuando empezamos a, a promover sin saberlo en nuestras siguientes generaciones pues los mismos estigmas, ¿no?
Y pues por último voy como maga que soy con Maribel, a ver cómo va a cambiar el mundo. El mundo de las mujeres. Yo si tuviera una varita mágica, a mí me gustaría que las mujeres desde los 3 a los 100 años dejaran de justificar lo que hacen por miedo al juicio externo, ¿no? Creo que si nos cambiáramos o logremos cambiar ese chip, pues el mundo definitivamente sería otro. Entonces, pues ahí está el reto de cómo educamos a nuestras hijas también. De acuerdo. ¿Creen que lo que estamos atravesando, que es una prueba de humanidad, una prueba de cambiar las formas de hacer las cosas, de tirar estereotipos, estigmas, porque de pronto es dogmas, ¿no? Porque de pronto todo cambió y todo es posible al ser todo imposible, ¿no? Entonces, ¿creen que estamos en un momento en el que pueda haber un antes y un después en el término de la participación de la mujer en el ámbito de negocios y en el ámbito de las decisiones, digamos, importantes en este país? ¿O creen que caigamos en el anterior normal? ¿Cuál es su perspectiva? Quisiera escucharte, Greta. Sí, yo sí lo veo posible. Lo veo posible, no lo veo como algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, ni viene ocurriendo de la noche a la mañana. Lo veo posible por lo mismo de que el movimiento que un día como hoy es representado, precisamente es la suma de muchísimos esfuerzos, políticas, tecnologías, narrativas, que todas van sumando, como muy bien lo dijo Andrea, citando a Belinda. Efectivamente es la forma, ¿no? Cada quien desde su espacio y a través de el poder de influencia que pueden tener en su entorno, ir generando esta cadena de cambio. Y desde el mismo momento que yo, en mi caso particular, asumo una responsabilidad como la que asumo, yo soy quien mueve esta cultura, o sea, yo soy quien, como comentabas antes, la responsable de diversidad e inclusión, pero eso no se queda en el nivel de que basta con que yo lea libros y que yo lo hable en distintos foros. Eso significa que hay que sembrar las cadenas de cambio desde adentro para que además no solo resuelvan los temas de adentro, sino que también se puedan abrir hacia afuera. Y eso lo haces creando el network, creando las redes, estando en entornos donde se van juntando mujeres y hombres feministas, mujeres y hombres que creen en la equidad de género y se va haciendo como este movimiento. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, no se hace un día solo, pero sí tenemos que contar con compañías como las que están aquí reunidas y no solo compañías, sino este componente de la narrativa que de verdad cambie el entendimiento de lo que significa el poder de la mujer dentro de la sociedad, el poder de la mujer dentro del ámbito profesional y cómo con cada avance que damos como mujeres dentro de estos ambientes, nosotros vamos levantando a la gente que está a nuestro alrededor, porque como lo decían antes, la data está ahí. Una mujer se levanta y se levanta un pueblo. Así decía Melinda Gates en su libro de The Moment of Lift. Y creo que eso es como lo tenemos que hacer, una mujer a la vez. Me encanta, Greta. Quisiera también escuchar tu respuesta aquí, Maribel. ¿Qué opinas? ¿Crees que habrá un antes y un después? Yo creo que definitivamente sí, ¿no? Pasa un poquito como cuando adquieres un nuevo hábito que luego dices, nunca voy a volver a ser igual, entonces y termina siendo igual. Pero yo creo que ya ha pasado mucho tiempo, pero creo que todavía nos falta tiempo de vivir en un esquema así, pero también creo que al ser algo tan inesperado, al ser algo tan global, ¿no? Al habernos transformado la vida desde cualquier aspecto y desde cualquier punto de vista, creo que sí va a haber un antes y un después. Hay un artículo que salió en el New York Times hace un par de semanas que decía que el mundo, la sociedad le había dado la espalda a las madres trabajadoras. Es un artículo muy bueno porque como retrata el tema de es imposible, ¿no? O sea, es imposible estar en el Zoom y trabajando y dando resultados y estar en el homeschool. Hoy posteé una cosa, los de LinkedIn, ¿no? De, oigan, ¿por qué no ponen en el LinkedIn como una cosa especial que estoy cursando actualmente cuarto y quinto de primaria? Porque lo estoy cursando. Hoy tuve que hacer un análisis semántico y sintáctico de una
de una oración, ¿no? Entonces dije, LinkedIn, hagan algo, ¿no? Por hacer un reconocimiento a las mamás y a los papás también, que llevamos casi un año en homeschool. Entonces, por supuesto, tiene que cambiar. Y una cosa que me parece valiosísimo es la cantidad de trabajo que realizan las mujeres que no tiene un valor económico. De acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer para ponerle valor económico a ese trabajo, al de la educación, al de la casa, al de la atención a los niños? Eso es algo de lo que ya se está escribiendo, pero creo que definitivamente no podemos, no vamos a volver a ser iguales después de esto que nos ha pasado. Entonces, pues lo veo, no hay mal que por bien no venga, como bien dicen las abuelitas, y definitivamente esto va a ser un parteaguas en la inclusión de las mujeres como entes económicos en la sociedad, sin duda. Me encanta. Y sí, justo el término de las mujeres invisibles, ¿no? Hay un libro sobre, bueno, que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Y que habla de eso, de que toda la teoría económica del capitalismo, que es el sistema que nos rige hoy, olvidó contemplar a las mujeres que tenían que estar haciendo los labores que no hacían los hombres mientras los hombres eran productivos económicamente. Entonces, claramente había algo, esa mano, ¿no?, invisible que estaba moviendo que esto funcionara y nadie ha cuantificado o nadie al menos ha pues puesto en la ecuación. Estoy totalmente de acuerdo. Y aquí hay una pregunta de los medios que dice sobre que de pronto el presidente evade estas preguntas en los mañaneros sobre la equidad, la igualdad, los feminicidios. Y yo creo que no nada más él, sino muchos evitan esta conversación. ¿Qué opinas tú, Lucero, sobre cuando de pronto hay algo tan inminente en ya sea el gobierno o ya sea en una empresa, ¿no? O sea, en cualquier sector que de pronto se está evitando ver o hablar sobre el elefante blanco en la sala? ¿Cómo hacer que la conversación fluya y que logremos algo cuando vemos estas barreras de pronto? Mira, que es más que evidente que aquí en México tenemos en cualquier ámbito violencia de género, inequidad. em, Ahorita menciona el caso de una funcionaria que lo había manifestado, pero creo que el gobierno no sé si ha puesto como una cortina en el tema de decir, hacemos cumplir una cuota de género. No sé en cuántos países se da esto, pero tristemente lo vemos en México. No tendríamos que poner esta cuota de género de tenemos que contratar mitad y mitad, como ha pasado, por ejemplo, en el Congreso, que es muy padre ver a muchas mujeres, el 50% de mujeres, ya no estamos hablando solamente en el ámbito político, en el ámbito de los medios de comunicación, en las empresas. Yo siempre he creído que una plaza en el sector que sea, en la empresa que sea, debe de ser ocupada por quien tenga la mayor capacidad, ya sea un hombre o una mujer. Pero el poner ya esta frase, ¿no? Este sistema de cuota de género, cumplir con una cuota de género, es porque algo pues anda mal en México. Creo que el gobierno se ha escudado en esto, tenemos y cumplimos con cuota de género, pero no se abordan los temas de raíz. De acuerdo, Lucero. Y una siguiente pregunta que nos hacen acá nuestros queridos medios, Yuri Torres, dice que ¿cómo podríamos ver la inclusión y educación financiera en México hacia las mujeres? Y aquí me gustaría preguntarte a ti, Andrea, que estás tan cerca a ese tema, ¿cómo crees que podemos incluir a más mujeres, tal vez desde chicas, ¿no? A que no tengamos esta aberración o esta como creencia de que no somos buenas o que no tenemos un lugar ahí. Me parece que responder así rápido a la pregunta me va a costar un poco de trabajo. Como que tengo mucho tiempo pensándolo, porque sí es evidente, ¿no? En mujeres de todas las edades, de todos los contextos, con todas las dinámicas familiares, me parece que sí se nos ha educado, si acaso se nos ha educado financieramente con muchas carencias, ¿no? Por los mismos temas culturales que hemos platicado durante esta charla, o sea, porque pues quien tenía la administración del dinero era el hombre, y yo creo que ese es un tema que tenemos que trabajar en conjunto como mujeres, ¿no? O sea, en acercar herramientas de educación financiera desde las edades más tempranas, ¿no? Creo que eso también es algo que se ha comentado muchísimo, o sea, dejar de hablar del dinero como si fuera un tabú, que los niños escuchen,
empezar a fomentar estos temas del ahorro, y yo creo que esto es independientemente del género, ¿no? O sea, creo que nos puede ayudar como sociedad en general. Y cada vez más me da a mí muchísimo gusto ver que hay como muchos emprendedores y muchas mujeres queriendo como cerrar esta brecha, acercándose a la mujer como a enseñarle, ¿no? Al tema del dinero, del ahorro, de la inversión. Y yo creo que es fundamental que en este sentido se considere que la mujer es como yo creo que el cliente preferido de cualquier manejador de dinero, ¿no? Porque tenemos una visión de largo plazo, porque nos gusta construir en el tiempo para llegar a una meta, o sea, no somos el tipo de inversionista que estaríamos buscando duplicar nuestro dinero de hoy para mañana. Eh, entonces yo creo que estamos en el camino correcto, creo que hay mucha gente que claramente cree que esta es una piedra angular y se está trabajando en este sentido. Los mismos bancos me parece que están haciendo una extraordinaria labor de educación financiera, donde pues todos jugamos una parte muy importante, ¿no? Y yo creo que desde las empresas también, ¿eh? O sea, solo para complementar, yo creo que también nos corresponde a nosotros eh, tocar estos temas al interior del grupo, porque pues el hecho de que la gente reciba un sueldo quincenalmente o semanalmente no significa que lo estén administrando bien, ¿no? Entonces también debemos acercarles conocimiento financiero. De acuerdo. Gracias, Andrea. Yo creo que no es coincidencia que estemos aquí y me gustaría saber qué creen que hizo la diferencia en ustedes para que estuvieran donde están, para que el ser mujer no haya impedido el tener una posición directiva, el tener un canal y un noticiero, el estar tomando decisiones financieras en una empresa internacional, el estar escribiendo libros y estar siendo leída por muchos. ¿Qué creen que ustedes hicieron distinto o sus papás hicieron distintos o su contexto? ¿Qué fue lo que influenció y que hoy nos tiene aquí? Me gustaría escucharte, Maribel. Las agarro siempre Eh, desprevenidas, ¿ven? O sea, no saben a dónde va la pelotita. es una estupenda pregunta y te la agradezco mucho. Yo creo que, bueno, pues somos resultado de nuestras circunstancias, ¿no? En mi caso puedo decir que bueno, en mi familia se me transmitió digamos, un valor muy importante por el trabajo y es este tema de trabajar y de la importancia del esfuerzo pues lo que ha permitido que ocupe las posiciones que he ocupado, ¿no? Definitivamente. O sea, yo creo que no hay nada que sustituya al trabajo, ni el talento, ni la suerte, ni la buena fortuna, no hay nada que sustituya al trabajo. Entonces creo que esa base de trabajo, como uno puede ir avanzando en la vida en diferentes posiciones. Claro que a veces, pues sí, en un país como este y con diferentes circunstancias, ser mujer o no podrá representar una oportunidad o no, debería de ser, como ya lo hemos señalado, igual para todos, pero el que trabaja y pone el corazón ahí también, creo que bueno, pues, logra alcanzar metas que se planteó en un inicio. Entonces, bueno, pues, yo lo dejaría en ese par de ideas. Gracias, Maribel. Lucero, en tu caso, ¿cuál fue el factor? Bien, bueno, en mi caso fue abrazar un sueño, creérmela, tener confianza en mis capacidades y también las necesidades que uno tiene, te hacen moverte y te hacen creértela. En mi caso me manejo en un ambiente que hace muchos años era mayoritariamente de hombres, no es fácil, pero es tener confianza en ti misma. De acuerdo. Gracias, Lucero. Andrea, ¿qué nos tienes que compartir? ¿Cuál es tu historia? En mi caso, yo diría que el camino del desarrollo personal. Este, desde muy chiquita yo vi a mis papás involucrarse como en estos temas de entender qué onda consigo mismos, de involucrarse por ser mejores papás. Y creo que eso para mí fue, como yo vi el giro, ¿no? Del antes y después. Creo que eso siempre me ha motivado como a ir más allá, ¿no? Y a entender las cosas desde otro lugar. Y me parece que ese ha sido en mucho, ¿no? Porque me ha ayudado a ganar
la confianza que hablaba Lucero, el tema del trabajo, o sea, verlo desde otro lugar. Sí, eso. Gracias, Andrea. Y Greta, cuéntanos tu historia. Bueno, sí, va un poco en línea con la Andrea, es siempre buscar como esa mejor versión de mí misma. Pero cuando yo era pequeña, mi mamá no trabajaba y fue la única de sus hermanas que se graduó de la universidad. Y ella siempre me decía, hija, tienes que siempre poder ser independiente de tu marido. O sea, tú tienes que poder ser independiente. Y eso se me quedó súper enmarcado porque venía de una cultura donde la mujer dependía del hombre, definitivamente. Entonces, yo viví mucho tiempo una lucha donde, ¿qué hago? ¿Atiendo mi familia, el hombre, atiendo mi casa, el hogar, mis hijos? ¿O tengo esta mentalidad de independizarme? Y la verdad es que con el tiempo fui entendiendo que la mejor versión de mí era esa versión independiente económicamente y que a la vez yo podía transmitirle esto también a mis hijos, haciendo el ejemplo. Eso fue lo que me hizo transformarme. De acuerdo, Greta, gracias. A pesar de todos los argumentos que hemos dado, a pesar de las estadísticas, de la realidad, de lo que vemos, todavía hay personas, empresas, instituciones que no creen este tema como algo importante a tomar en la agenda y en las acciones. Y yo cuando me topo con eso, porque creo que de pronto damos opiniones desde nuestro privilegio, en el que tal vez no nos hemos topado con una desigualdad, y eso no quiere decir que sea la verdad, sino más bien una parcial forma de ver la situación. Yo les pregunto, ¿cómo le explicarían entonces a un niño que llegue a preguntar, ¿por qué no hay mujeres aquí? ¿O por qué no hay niñas aquí? ¿O por qué mamá no trabaja? ¿Qué responderían ustedes cuando llegaran a preguntarles algo así? ¿Por qué las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres? Y me gustaría saber aquí, Lucero, tu respuesta. De una manera argumentativa, breve, consistente, ¿qué les dirías? Les diría que estamos justamente las mujeres trabajando en ese cambio para abrir posibilidades, abrir caminos a las nuevas generaciones. Creo que lo estamos haciendo bien. Como dijo Greta, ahí va poco a poco, pero creo que me siento al menos en un momento de un cambio importante. Creo que lo estamos haciendo poco a poco y eso me emociona. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinas y las veo y digo, espero que ellas no batallen tanto como nosotras, pero lo veo bien. Vamos poco a poco abriendo estos caminos. Gracias, Lucero. Y para ir cerrando, me gustaría saber, sacar como esta bolita mágica y del poder que todas ustedes tienen como mujeres visionarias y me digan cómo creen que va a estar el mundo en términos de esta brecha, de estas oportunidades, de esta igualdad, de este mundo equitativo en, no sé, unos 5 años. ¿Creen que va a haber un cambio radical? ¿Qué creen que se haya movido en la brújula? ¿Cómo lo ven? Greta, voy con tu bolita mágica. Yo sí, yo soy optimista, yo sí, porque creo que las generaciones que vienen, las generaciones que están comenzando a escribir la historia, no las que nos escribieron la historia a nosotros, ya son mujeres jóvenes que le han perdido el miedo y que han encontrado en mujeres como nosotras y en organizaciones como Victoria 147, han encontrado una posibilidad y es lo mismo que en Uber y en otras compañías que se han abierto al cambio. Entonces, eso lo veo muy positivo en el presente y futuro. Pues. Gracias, Greta. Maribel, quisiera escucharte. Estoy completamente de acuerdo con Greta. Yo creo que las chavas traen ya otro chip en la cabeza, definitivamente. Y eso a mí me da mucho ánimo escucharlas y verlas guerreras y ver que levantan la voz. O sea, sí tienen, no solo tienen otra educación ya, lo cual no puedo más que celebrar, sino que también tienen otra manera de ver el mundo y de verse a ellas mismas. Y creo que eso sí nos va a poner en un lugar muy distinto en 5 años, porque como bien decía Lucero, estamos en un lugar muy distinto del que estábamos hace 10 años también. Entonces, pues definitivamente también tengo una visión positiva sobre eso. Andrea. Pues yo tengo que compartir.
lo que se ha dicho, la verdad. Lo que sí creo es que la velocidad en la que, la dirección es la correcta, pero la velocidad con la que lleguemos o con la que aceleremos el paso, pues depende de nosotros. Yo creo que todavía hay muchas de nosotras que no se han creído que en cualquier ámbito podemos hacer el cambio. Entonces yo creo que en la medida que cada una modifique esa forma de pensar y pueda creer que todos somos capaces de hacer el cambio y de acelerar el cambio, yo creo que en esa medida vamos a llegar eh, más lejos y más rápido. Gracias, Andrea. Y para ir cerrando, me gustaría que cada una de ustedes nos comparta algo que se lleva, algo que quiera dejar aquí para quienes nos escuche, qué quieren que resuene allá afuera. Y comienzo contigo, Lucero. Bien, pues creo que estamos en un momento bien importante. La pandemia es un momento para el que no teníamos un manual o algún protocolo a seguir en ningún ámbito. Se está confiando en las mujeres, en las capacidades de las mujeres para poder brindar una respuesta más certera. Nosotros creo que tenemos una muy buena planeación, manejo de recursos, buena respuesta ante los casos de emergencia y estrés. Y ya vemos, sigo con este tema, vemos que grandes empresas, grandes economías están poniendo a la cabeza a las mujeres porque están confiando en nosotros. Así que la pandemia es una gran oportunidad para nosotras y como dice el libro de Maribel, es nuestro turno. O como dice Maribel, sí, ¿no? Sí, el turno es nuestro, sí. Gracias. El turno es nuestro. Gracias. Greta. Sí, yo reitero la importancia de donde uno esté, desde la posición en la que uno pueda encontrarse, es promover esa cultura, la cultura que permita que haya más representación, una cultura donde educas a las personas que están en tu entorno para que efectivamente cuenten con los recursos para aprender y entender cuáles son esos pasos que hay que dar para la inclusión y para la representación de las mujeres y en general de la equidad de género. Gracias, Greta. Maribel. Gracias, Victoria. Yo diría tres cosas. La primera es, yo creo que nosotras tenemos, cada una de nosotras mujeres mexicanas tenemos que hacer un ejercicio de reflexión de qué parte de nosotras es machista. Todas somos machistas y darse cuenta, de repente no te das cuenta, como ahorita algunos ejemplos que se han dado, hay que identificar en qué somos machistas y ver qué tenemos que hacer para cambiarlo, ¿no? Hay una cuenta en Instagram que se llama De Machos a Hombres, síganla, y justo les habla a los hombres, me encanta porque les habla a los hombres y les dice, ¿tú crees que decir tal comentario es machista o por qué solo te parece simpático? Entonces yo a todos mis amigos les digo, porque siempre dicen, ay, la feminista, les digo, bueno, sigan esa cuenta y si todo lo que sale ahí les sale, pues ya está, también eres feminista y ya no tienes que hacer ningún cambio, pero creo que las mujeres tenemos que darnos cuenta qué tenemos todavía dentro de nosotros de machistas y cómo lo podemos cambiar. El segundo tema sería hablar justo de lo que dijo Lucero sobre el tema de la pandemia. Por supuesto, ha sido un tiempo extraordinario y yo digo que tiempos extraordinarios requieren esfuerzos extraordinarios y hay que hacerlos, ¿no? Todos los días en la casa y hay que asumir que los estamos haciendo y creo que eso es muy importante. Y el tercero sería decirle a las mujeres que lean sobre feminismo, hay cosas muy buenas, hay que compartirlas, con mucho gusto estoy a la orden. Hay que leer de dónde vienen estas mujeres que fueron, digamos, pioneras en ese tema, dónde estuvieron las mujeres que fueron feministas en la época de nuestras abuelas, y bueno, pues esas serían las tres cosas que yo diría. Muchas gracias. Gracias, Maribel. Andrea. Creo que algo que a mí me ha faltado comentar, yo creo que gran parte de lo que como persona y como profesionista he logrado ha cobrado mucha velocidad en los últimos años y creo que es porque me he dado cuenta del poder de la colaboración entre nosotras. Yo creo que eso es clave. Yo creo que estos diálogos, o sea, el mismo semillero Nutriza fue posible gracias a la conversación entre 4 mujeres. Entonces yo creo que si decidiéramos platicar más, colaborar más, festejar nuestros éxitos,
todo lo que tiene que ver con hacer una comunidad muy sólida, creo que ese es también piedra angular del cambio. Y no perdiendo de vista que tampoco queremos cometer el mismo error que se ha cometido en el pasado, y entonces es importante que incorporemos a los hombres, Claro, ¿no? Porque sin ellos, pues no, tampoco va a ser posible. claro. Gracias, Andrea. Y bien cierto. Y de pronto sentimos que nuestro impacto va a ser chiquito y por eso nos desanimamos y dejamos de hacerlo. Y coincido contigo, Maribel, creo que hay que informarnos, hay que cuestionar, hay que hablar si no estamos de acuerdo y actuar. Porque, y también por pequeña que parezca nuestra acción, estamos cambiando al mundo. El otro día hablaba con mi novio sobre el cambio ambiental, ¿no? Y discutíamos sobre que no todos necesitamos ser veganos, ni todos 100% ambientalistas, ni todos estar en una ONG, ni ser 100% cero plástico para generar un cambio en el mundo. Necesitamos que todos hagamos algo para que justamente se genere el cambio, no que si no sería imposible que todos seamos 100% responsables, eso va a ser hasta, o sea, al final de la cadena. Creo que tenemos que empezar con pequeños pasos y poco a poco, si todos hacemos, como decía mi abuelo, es mejor muchos pocos que pocos muchos, ¿no? Y creo que así se genera un cambio. Así que salgo inspiradísima de estas 4 mujeronas que tengo hoy. Gracias, gracias, gracias por su experiencia, por sus historias, por su generosidad, por compartirnos un poquito lo que son. Gracias a los medios por sentir nuestra conversación, que valía la pena ser escuchada y por transmitirla y amplificar esta voz, porque creo que ese es el gran valor de los medios de comunicación, dar mensajes que también valgan la pena y den suspiro y den reflexión y den cuestionamiento. Y pues nada, desde Victoria 147 y desde Ana Victoria les agradezco a cada una de ustedes. Las voy a buscar porque tenemos que seguir esta plática, así que gracias por ser factor de cambio y pues nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.